Muy buenos días a todos y todas. Con mucho gusto les doy la bienvenida a esta actividad, a esta charla que organiza la carrera de Trabajo Social, en particular sus grupos de investigación en género y diversidad y de estudios interculturales. Tengo el tremendo agrado de presentarles a una invitada internacional, aunque es nacional porque es chilena de nacimiento, aun cuando vive hace muchos años fuera de Chile. Es Devana de la Puente, nuestra invitada. Ella en este momento se encuentra trabajando en la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia y tiene una gran experiencia, Devana, en género y conflictos. Ella ha trabajado durante más de 16 años en zonas de conflicto y posconflicto y crisis humanitarias en países como Pakistán, Afganistán, Birmania, Honduras, Colombia, entre otros, con agencias de Naciones Unidas y con otras organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, creemos que es una tremenda invitada precisamente para hablar del tema que nos convoca, que es la importancia de las mujeres y de la perspectiva de género para la construcción de la paz y la seguridad. Así es que sin hacer un preámbulo demasiado grande, pero obviamente reforzando la importancia que tiene una perspectiva como esta para la carrera de trabajo social en particular, pero obviamente de manera transversal para cualquier disciplina nuestra. Tengo el agrado y el tremendo honor de dejar con ustedes a Devana de la Puente. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un agrado estar acá, especialmente como dice Gema, que vivo mucho tiempo fuera, pero realmente el corazón siempre está acá en Chile y creo que cualquier manera de aportar, especialmente con este tema que nos convoca, es sumamente importante. Espero que seamos lo más interactivos posible. No quiero aburrirlos con una presentación muy larga, pero sí al menos presentarles algunos conceptos que son claves para que entendamos un poco el tema que nos convoca y por qué es tan importante la agenda Mujer, Paz y Seguridad y la inclusión de las mujeres también en lo que es la resolución de conflicto y la paz, no solo a nivel mundial, pero también en lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro propio territorio. Si vamos para la próxima slide, por favor. Sí. Entonces, un poco lo que queremos abordar en esta mañana es, por qué es tan relevante la agenda de igualdad de género, pero también la participación de las mujeres en la construcción de paz. Entender el marco normativo del por qué hablamos y cómo esta agenda no solamente se habla a nivel teórico, pero también en la práctica, en lo que es el marco del Consejo de Seguridad. ¿Y qué significa la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad en Colombia? Que es la experiencia que les queremos compartir el día de hoy, un poco a modo de reflexión. Como saben, Colombia firmó un acuerdo de paz entre las antiguas guerrillas de las FARC-EP y el gobierno de Colombia hace 5 años y ha sido uno de los hitos a nivel mundial en materia de la participación de las mujeres y la inclusión de un enfoque de género en el acuerdo de paz. Y luego tal vez redefinir y debatir un poco qué significa también esta agenda para contextos de América Latina y en particular para Chile. Próxima. Y aquí me gustaría, para hacerlo esto un poco más dinámico, y no sé si rompo el protocolo tomando esto, pero es que, perdón, ahí sí. Me gustaría escucharles a ustedes qué significan estas 3 palabras. Mujer, paz y seguridad en la Araucanía. ¿Quién se atreve? Lo que se les venga a la mente. No sé si algún voluntario o voluntaria. Tal vez el que está sentado detrás de usted, profe. ¿Qué significa para ti, Matías, mujer, paz y seguridad en la Araucanía? ¿Qué se te viene en mente? Lo que sea. Estas 3 palabras, ¿por qué son tan importantes y por qué van juntas? Lo que sea que te venga en mente. Tal vez tu compañera al lado te pueda apoyar.
¿ok? Entonces, un ideal al que aspiramos, aquí de este lado, un deseo y un ideal del caminar tranquilo. Y para ti, el compañero que está acá, es equidad. ¿Ok? Entonces, para quienes están conectados, se refiere a que equidad, como hombre, él siente que puede caminar seguro por las noches y las mujeres no pueden. Entonces, estas tres palabras un poco nos hablan del contexto actual. Si el 52% o 51% de la población, que son las mujeres a nivel global, y en muchos países, por ejemplo en Colombia solo el 52%, no viven seguras, no podemos hablar de paz, profesora. Exactamente, y toca un buen punto que acá no es solamente hablar de la seguridad personal, sino la seguridad colectiva. Y por eso empieza a hablarse este concepto que se crea hace ya 22 años, que empezamos a hablar de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Y se habla de una agenda porque en realidad toca todos los temas, no solamente nuestra seguridad individual, sino también nuestra seguridad colectiva. Y si hablamos de que si el 52% de la población no está segura, no estamos en paz. Y también si el 52% de la población no está incluida en un proceso de paz, un proceso de diálogo, no es una paz inclusiva. Entonces, por eso es tan importante este concepto de mujer, paz y seguridad, que luego se amplifica al concepto de género, mujer, paz y seguridad, porque no solamente se han estudiado los impactos diferenciados en los conflictos en las mujeres, pero también, por ejemplo, en los hombres por su razón de género. Hay conflictos donde utilizan la violencia sexual en contra de los hombres como una manera de acabar con su masculinidad y con su rol masculino en una comunidad, como lo hemos visto en el caso de el Congo, pero también en Siria, donde la violencia sexual con los hombres también ha sido utilizada como estrategia de guerra. A su vez, también la población LGTBIQ+, también ha sido desproporcionalmente afectada por el conflicto. En Colombia, por ejemplo, grupos armados utilizaban como castigo la violencia sexual contra la población diversa sexualmente. Y hay incluso informes que se han presentado a la Comisión de la Verdad actualmente de cómo se demuestra que estratégicamente los grupos armados utilizaban violencia contra estos grupos y amenazas. Si podemos retroceder, que creo que estamos yendo más rápido. No, hacia atrás. Entonces, este concepto de mujer, paz y seguridad lo que lleva es la agenda de lo privado a lo público, porque empezamos a hablar las mujeres del impacto que está teniendo un conflicto o una sociedad violenta en nuestros hogares, y muchas veces vemos que también en países que viven en una situación de conflicto permanente, los niveles de violencia contra las mujeres como feminicidio, violencia sexual son extremadamente altos porque permea toda la sociedad. No solamente se convierte en el conflicto que está sucediendo en las calles, en las comunidades, pero también se lleva a lo interno. Pero luego también las mujeres decidimos salir y expresarnos y también exigir una paz, exigir seguridad, y por eso llevamos de lo privado a lo público, y esta agenda enmarca todo eso en un marco ya más internacional, pero también en un marco nacional y en un marco comunitario del que las mujeres exigimos, número uno, vivir en paz, vivir con seguridad, pero también ser tomadas en cuenta en las tomas de decisiones y tener un asiento en la mesa, como lo vamos a ver ahora, que fue el caso de Colombia, de las mujeres lograron ser permanentemente partes de las mesas de negociaciones de paz. Siguiente, por favor. Entonces, como mencionaba muy bien la profesora, cuando hablamos de la igualdad de género y la participación de las mujeres, ¿por qué es importante? Una, porque una sociedad que vive en igualdad de derechos contribuye a una sociedad pacífica. Lo que vemos hoy en día en América Latina, por ejemplo, que acaba de salir el informe de Naciones Unidas sobre las estadísticas sociales, es que somos una sociedad muy desigual, que eso contribuye a que, por ejemplo, nuestras demandas se siguen sintiendo en las calles, lo cual también ha llevado a contextos de violencia, y mientras sigamos viviendo en una sociedad con estos niveles de desigualdad, se va a permear y se va a continuar también las situaciones de violencia que sufrimos en la región.
También tenemos que hablar que para que sea una sociedad igualitaria también contribuye a una democracia, a que seamos un país que está constantemente también activo su sociedad de manera democrática, pero también en condiciones de igualdad de derechos y de participación. Lo que les mencionaba, que las mujeres, las jóvenes, los jóvenes, también la población LGTBIQ+, ha tenido un impacto diferenciado de los conflictos. Y cuando hablo de conflictos, no hablo solamente de conflictos bélicos armados, que es a veces lo que tenemos en la cabeza cuando hablamos de conflictos, pensamos en Ucrania, en Siria, pero también los conflictos que vivimos día a día en las comunidades, la violencia también urbana que se vive en muchos de los sectores, o también la violencia social y política. Pero también, como se mencionaba aquí, las mujeres tienen un rol muy importante como mediadoras, como negociadoras, y también aportan a la resolución de conflictos desde una perspectiva de las mujeres y para las mujeres. Tristemente, en el mundo hoy en día seguimos viendo que, a pesar de que las mujeres sí hemos logrado un puesto importante en la toma de decisiones, a la hora de negociar los conflictos siguen siendo principalmente hombres. En los casos como Siria, que no se ha logrado, por ejemplo, que haya mujeres en las mesas de negociaciones, Afganistán y otros países donde todavía sigue siendo la paz negociada por los hombres, mientras las mujeres siguen siendo una parte importante de las víctimas. La siguiente, por favor. Entonces acá en esta foto también les quiero, esto es un afiche de Myanmar cuando se estaba negociando la paz en Kachin, que es uno de los territorios rebeldes ocupados. Pero acá, ¿qué nos dice esta foto? Y vuelvo a preguntar acá a los presentes. Vemos una mujer con sus hijos, con tareas domésticas, pero hay una mesa de negociación de la paz que las está invitando. ¿Qué les hace pensar esta foto aquí? Tal vez el compañero que está ahí. Sí. Para poder llegar a ese puesto, a esa mesa de trabajo. Exacto, entonces vemos una situación de desigualdad. Sí. Ok, entonces no están redistribuidos los roles, tal vez allá atrás. Ok, no hay redistribución de los roles y el trabajo. Sí. Adelante. Ok, sí. Entonces las decisiones las toman los hombres y acá dan el ejemplo de la lactancia, del debate de la lactancia en Chile, que eran la mayoría hombres. Entonces, algo que pasa acá en esta foto y también para muchos de ustedes en su trabajo que van a concluir cuando ya se gradúen de su carrera, es que mucho se habla de la participación de las mujeres en la construcción de paz, pero aún muy poco se está haciendo para facilitar las condiciones para su participación efectiva. Entonces lo vemos y esta foto lo ilustra muy bien, de que las mesas de negociaciones están abiertas y se dicen, no, las mujeres también venidas, las mujeres pueden participar, pero las condiciones no las estamos dando. Si no apoyamos a que las mujeres se liberen de la carga del cuidado, si no apoyamos en que las mujeres tengan las condiciones de seguridad para participar, va a ser muy difícil que, a pesar de que en el discurso digamos sí, están bienvenidas, pueden participar, este es un ambiente inclusivo, pero las condiciones no se están dando para que ellas participen. Y esa es la realidad de hoy en día a nivel mundial en materia de la participación de las mujeres en la paz. En el ejemplo de Colombia, a pesar de que cuando se empezó a negociar la paz, muchas de las mujeres que estaban en roles clandestinos ejerciendo su liderazgo y promoviendo la resolución de conflictos, decidieron asumir ya un rol más público porque sintieron la paz está llegando, ya podemos ser más pública en nuestro ejercicio de liderazgo político y vamos a tener las garantías también de seguridad para ejercerlo. ¿Qué pasó? Se firmó la paz. Lamentablemente, muchos de los lugares de donde salió las antiguas guerrillas de las FARC-EP
no llegó el Estado a tiempo con los servicios básicos, con la seguridad, y estos territorios siguen siendo debatidos por grupos criminales y bandas narcotraficantes, y hay un ambiente también de mucha inseguridad hoy en día en Colombia para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Entonces muchas mujeres dicen, nos atrevimos a ir a lo público, pero hoy en día ya no tenemos las garantías de seguridad para seguir ejerciendo nuestro rol y muchas están dejando ese lugar público por proteger a sus familias. Muchos de los panfletos de amenazas de los grupos hacia las mujeres, por ejemplo, tienen un contenido sexista o amenazan que van a violar o van a agredir a sus hijas en particular y deciden, no, yo voy a proteger a mi familia y me retiro de este espacio público. Entonces, lamentablemente estamos sufriendo, a pesar de que las mujeres llegaron a ese rol tan importante en Colombia en la negociación de la paz, hoy en día no están las garantías de seguridad para que ellas puedan seguir ejerciendo ese rol y esa participación. Otro componente, por ejemplo, cuando hacemos trabajo comunitario, es que las mujeres no tienen los medios, por ejemplo, si convocamos una reunión. Decimos, no, vamos a ir a las comunidades, a empezar procesos de diálogo. Por ejemplo, si hacemos una reunión a la 1 de la tarde, ¿cuántas mujeres creen que van a llegar a esos procesos de diálogo comunitarios? Si citamos la reunión a las 1. ¿Creen que van a llegar muchas, pocas? Pocas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Quién dijo pocas para? Tú dijiste pocas. ¿Por qué crees que van a llegar pocas? Exactamente. Entonces, si no tenemos en consideración también este análisis desde un enfoque de género sobre cuál es la situación de la comunidad a la que vamos a llegar, a donde vamos a promover estos espacios de diálogo, no vamos a tener la participación efectiva de las mujeres. Hay lugares donde, por ejemplo, las mujeres tal vez no hablen, y acá hablando más del contexto internacional, no hablen el idioma y si no tenemos traductores, tampoco vamos a tener la participación de ellas. O tal vez hay otras comunidades, por ejemplo, con comunidades indígenas que he trabajado en el Pacífico colombiano, que ellas no pueden culturalmente hablar frente a otros hombres, pero sí hablan si están en un espacio solamente de mujeres. Entonces, si hago un diálogo público, seguramente van a asistir, tienen mucho que aportar, pero no van a hablar. Entonces, también tengo que considerar esos aspectos también culturales, donde debo adaptar también mi intervención para que haya una participación efectiva de las mujeres. Próxima, por favor. Entonces, para darles un poco el marco normativo global, de que entiendan por qué esta agenda es tan importante y también para Chile, cómo la ha venido adoptando en el último tiempo. Para hablarles de esto es necesario que entendamos qué significa el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Próxima. Próxima, por favor. Nos quedamos pegados. Bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el espacio más amplio o principal que existe en el mundo para discutir todos los temas de paz y de seguridad. Por ejemplo, incluso ahora con la guerra de Ucrania, el primer cuerpo internacional donde se debate esto es en el Consejo de Seguridad, ya sea para bien o para mal, pero es el único órgano que existe que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial para llevar los temas y debatirlos. Existen 5 países miembros permanentes, donde está China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos. Y también cada año se eligen los que son los estados miembros no permanentes. Latinoamérica tiene 2 cupos que se renuevan también cada año. Este año es Brasil y México. Se acaba de elegir a Ecuador, que va a entrar el próximo año. Chile fue parte del Consejo de Seguridad en el 2014-2015. Y en este espacio donde se debaten y se sacan también resoluciones que se podrían considerar que son como leyes o decretos, así los llevamos a nivel nacional, que determina también cómo deberíamos intervenir los países a nivel político frente a ciertas situaciones. También es donde se realizan vetos, donde se realizan embargos u otros herramientas a nivel internacional, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy en día contra Rusia. Eso es debatido y es acordado también a nivel del Consejo de Seguridad. ¿Por qué es importante esto? Porque luego, en el año 2000, se creó una resolución específica, que es la resolución 1325, sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Entonces, los Estados miembros decidieron que ya había suficiente evidencia que determinaba
que los conflictos estaban impactando de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas, pero que también las mujeres tenían un rol en la resolución de conflicto y en la permanencia de la paz. Siguiente ficha, por favor. Entonces, esta resolución, ¿por qué es tan importante? Porque fue la primera que reconoce el impacto diferenciado contra las mujeres, pero también reconoce la capacidad, como decía la profesora, la capacidad de las mujeres en poder tomar la resolución de conflictos, en ser negociadoras, en ser mediadoras. ¿Qué pasó con esta resolución? Que lo que se ha enfocado por mucho tiempo era en tener más mujeres, por ejemplo, en la fuerza pública. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con los cascos azules, que muchas veces lo vemos, ¿no? Entonces, lo que se hace en muchas misiones de paz cuando hay un conflicto y el Estado no logra responder ante la protección de sus civiles, se acuerdan de que se desplieguen misiones de paz donde los países pueden aportar también contingentes militares o policiales que van de acuerdo al mandato, pueden tener una labor de protección civil o una labor también de defensa. Chile, por ejemplo, aporta a varias de las misiones de paz. Se acaba de cerrar la misión de paz o transicionó a una misión política, pero por ejemplo la permanencia de Chile en Haití fue importante por varios años y uno de los compromisos era, por ejemplo, desplegar más mujeres en las misiones de paz, porque decían, bueno, ¿cómo podemos garantizar la seguridad, por ejemplo, en Haití? ¿Cómo garantizar la seguridad de las mujeres que ya se sientan seguras con la presencia de hombres uniformados cuando realmente no tenemos tampoco mujeres en nuestro cuerpo de seguridad que tengan ese acercamiento con las mujeres? Entonces, por eso mucho el enfoque de esta agenda al inicio se enfocó en que haya más despliegues mujeres en las misiones de paz. Pero obviamente tiene un enfoque mucho más ampliado, que creo que perdimos la presentación. ¿Se fue? No se ve la presentación, no sé si nos pueden apoyar. ¿Están qué? Ah, ok. Bueno, entonces esta resolución lo que empieza a hablar y a debatir es todo el tema de mujer, paz y seguridad en la agenda global. Luego, después del año 2000, han salido más de otras 9 resoluciones que no solamente ven lo que es la participación de las mujeres en la construcción de paz, pero también identifica que la violencia sexual ha sido utilizada como un arma de guerra también por grupos armados y no tiene ninguna inmunidad y también puede ser considerada como un crimen de guerra, como lo fue, por ejemplo, en Sudán, que el presidente al-Bashir fue juiciado por la Corte Penal Internacional y fue porque se demostró que los grupos paramilitares en Sudán utilizaban la violencia sexual de manera sistemática como un ataque contra la población civil y fue condenado también por la Corte Penal. Entonces, este fue otro de los hitos de tener esta resolución 1325. Lo que dice la resolución es que todos los estados y los grupos armados se van a someter a esta resolución para incluir la perspectiva de género, pero también se comprometen a prevenir la violencia sexual en marco del conflicto armado. Por ejemplo, si el día de mañana Chile decidiera hacer un proceso de diálogo o de paz, se tiene que someter también a esa resolución y acogerse a hacer todas las acciones necesarias para incluir a las mujeres como parte de las negociadoras, mediadoras, pero también que la violencia sexual sea considerada como un cese de las hostilidades. Les doy un ejemplo. En Colombia, cuando estábamos negociando con el Ejército de Liberación Nacional, no hubo un proceso de paz como con las FARC, sino que fue un acuerdo bilateral entre el gobierno y el ELN para un cese de fuego y hostilidades. Entonces, ¿qué utilizamos con una colega? Solamente teníamos la resolución 1325, la presentamos ante las dos partes negociadoras y acordaron que sí iban a ser sujetos de esta resolución. Incluyeron un anexo sobre cómo iban a incluir en la perspectiva de género en la verificación del cese al fuego, pero también se iba a incluir la violencia sexual dentro del marco del cese de hostilidades. Entonces, sí es un marco internacional al que nos acogemos tanto como Estado, pero también las partes que están involucradas en un conflicto. No sé si hay preguntas hasta ahí. Sí. Sí.
Para quienes están conectados, nos hacían la pregunta sobre procesos de fortalecer red de mediadoras o negociadoras. Sí lo existen, existen a nivel global. Una de las redes más importantes han sido la red de mujeres mediadoras nórdicas, que está Finlandia, Suecia, Noruega, que han tenido un papel muy importante en lo que ha sido la resolución de conflictos. Fueron quienes incidieron mucho, por ejemplo, en el proceso de Colombia para que las mujeres llegaran a la mesa de negociación. En Argentina hay incluso una escuela también y una red de mujeres mediadoras. A nivel de América Latina existe una. El problema que ha habido es que han sido un poco dispersos los esfuerzos, pero se está incluso consolidando hoy en día una donde están participando no solamente organizaciones de mujeres, pero organizaciones de mujeres con institutos de investigación, porque se ve también la necesidad de que sea un apoyo colaborativo con la academia para también investigar y tener las bases y los datos para que podamos también fortalecer cuál debería ser el rol de las mujeres en la mediación. Creo que hay algunos esfuerzos también desde la academia y algunos institutos que están acá presentes en la Araucanía para empezar algunos procesos de cuál es nuestra capacidad interna de mediación. Y esto lo hablamos, la mediación hay que hablarla en dos sentidos. Una, nuestra capacidad innata humana de poder dialogar y poder mediar conflictos en nuestro día a día, que es algo que nos puede pasar en la universidad, en el trabajo, en nivel personal, por ejemplo, las oficinas a veces de mediación en términos de discusión de familia o violencia intrafamiliar, que tampoco debería ser siempre mediada. Pero también lo que se busca con la resolución de conflictos y la construcción de paz es profesionalizar la capacidad de mediación. Porque ¿qué pasaba en muchos conflictos? Es que llegaban muchas personas y muchos actores a tratar de mediar los conflictos y creaba un escenario muy confuso para las partes de poder llegar a un acuerdo. Entonces, el esfuerzo que empezó a hacer Naciones Unidas con otros actores fue profesionalizar la capacidad de mediador o mediadora para que en el momento que se requiera esa capacidad profesional puede ser llevada a la mesa con experiencia, con resultados académicos, etcétera, etcétera. Pero sí hay una capacidad que se ha visto mucho de que las mujeres también puedan tener su propia red de mediación, porque hay una capacidad de ellas que es también llevar ese aporte desde la perspectiva de género a los distintos procesos que se pueden dar. Y creo que acá en la Araucanía hay también un potencial, número uno, porque también hay un componente, y lo vamos a ver hacia el final, de la interculturalidad y la necesidad de también que sean redes mixtas, pero también redes específicas que puedan abordar ciertos aspectos desde lo etario, porque vemos que también la red de mediadoras, la gran mayoría tiene un promedio de edad mayor y que hoy en día vemos, por ejemplo, en América Latina un movimiento de mujeres jóvenes muy fuerte, que necesitamos también saber cómo las llevamos a estos procesos y entender para ellas qué significa la paz, qué significa su participación, pero también de qué manera podemos llevar un aspecto y una mirada desde el enfoque étnico y cómo también, por ejemplo, aquí en la Araucanía las mujeres mapuches perciben su rol como mediadoras y qué significa desde su cosmovisión propia lo que significa mediar un conflicto. Y eso es muy importante y lamentablemente teníamos una experta de Colombia que se iba a conectar, pero no pudo, para hablar un poco desde la interculturalidad, que muchas veces imponemos nuestra perspectiva de lo que debería ser y cómo debería ser la resolución de conflictos sin entender también la cosmovisión de los pueblos originarios y qué significa para ellos y ellas, en particular para las mujeres, y cómo también adaptamos esos mecanismos de acuerdo a la experiencia y a lo que requieran las distintas comunidades. Entonces, solo para ya ir avanzando rápido, ya les comenté sobre la resolución 1325, para quienes no conocían los cascos azules, esto es un poco lo que vemos en la foto, entonces desplegar más mujeres que sean observadoras internacionales, tanto desde el ejército, desde la policía. Por ejemplo, en Colombia tuvimos un contingente bastante importante de mujeres en lo que fue la dejación de armas, que eran, por ejemplo, las primeras mujeres que se habían graduado de tanto de la Fuerza Aérea y desde otras ramas del ejército y de la policía. Tú tenías una pregunta. Aún así, años después de violencia hacia la Si he visto un cambio, o sea, sí se ha visto un cambio positivo del antes y el después. Creo que más allá de si es el cambio referido a la resolución 1325, sí lo ha habido y creo que ahí
por tiempo no se incluyó, pero por ejemplo hay muchos estudios que demuestran que cuando hay más mujeres desplegadas como parte de los contingentes de las fuerzas de paz, hay una reducción de las situaciones de explotación sexual como las vimos en Haití. Entonces, por eso se trata de hacer tanto esfuerzo de que haya más mujeres desplegadas, porque promueve un ambiente donde haya mayor cero tolerancia contra casos de abuso sexual. Lo que está pasando hoy en día es una crisis mundial de la paz, donde las herramientas que existen se están viendo que no hay suficiente voluntad política muchas veces para intervenir frente a situaciones de abusos de derechos humanos, como lo estamos viendo en Ucrania, y dado que Rusia es uno de los países permanentes del Consejo de Seguridad. Pero sí se está viendo que cada vez hay más esfuerzos, por ejemplo, ante la cero tolerancia, y el mismo hecho de Haití, de que salió en las noticias, quiere decir que ya también hay mayor voluntad de hablar, de denunciar, pero tenemos que tener también la voluntad política de los mismos países para tomar sanciones respectivas cuando son funcionarios de sus propios países que incumplen la ley. Y es algo que se está debatiendo. Incluso hoy día había un artículo sobre la impunidad, por ejemplo, de funcionarios y diplomáticos de Naciones Unidas, porque las fuerzas de paz, por ejemplo, también van bajo un poco esta sombrilla. Y ahí también es el rol de los países nacionales en poder ejecutar rápidamente una investigación y sanción contra las personas involucradas. Y ahí tocas un punto importante que es, por ejemplo, todos los países, si esa la podemos avanzar rápido, la resolución 1325 tiene 4 pilares. El primero es el papel de las mujeres en la prevención de conflictos, que es mucho lo que hablamos ahora, mujeres desplegadas en las fuerzas de paz, mujeres negociadoras, mujeres mediadoras. El otro es el aspecto de las mujeres en la participación y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas durante y después de un conflicto, que es lo que les hablaba de la resolución 1820 sobre violencia sexual en marco de un conflicto armado y cómo la podemos prevenir y sancionar. Y también las necesidades específicas de las mujeres durante la repatriación, el reasentamiento y para la rehabilitación y la reintegración en una situación de posconflicto. Entonces sería un poco lo que es los planes de recuperación temprana, por ejemplo, en un posconflicto, la implementación de un acuerdo. También importante que hay un nexo con el temas de desarrollo, o sea, no estamos hablando en separado temas de paz con temas de desarrollo, como son, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales también Chile se acoge y tiene que reportar de manera anual, pero también en lo que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que también Chile tiene que reportar anualmente. Y ahí hay una recomendación específica en materia de género y conflictos. Antes de pasar al caso de Colombia, decirles que esta resolución, ¿cómo se aterriza en un país? Los países adoptan lo que les llamamos el Plan de Acción Nacional de Mujer, Paz y Seguridad. Entonces el Estado dice, listo, nosotros nos acogemos a esta resolución, vamos a hacer un plan. Muchas veces son planes cuatrienales o lo que dure el gobierno. En Chile se han hecho 2 planes de acción nacional. El último fue en el año 2015 y ahora está desfasado y esperamos que se pueda reactivar. ¿Cuál ha sido a veces el límite de estos planes? Es que lo enfocan mucho desde el Ministerio de Defensa y entre el rol y el concepto del enfoque de género y el papel de las mujeres en lo que es nuestro aporte como país hacia el exterior. Pero no lo miramos como una herramienta para hablar de mujer, paz y seguridad en lo interior. Entonces esperamos que tal vez el próximo Plan de Acción Nacional en Chile pueda hacer una mirada un poco más interna a cómo estamos trabajando los temas de mujer, paz y seguridad, tanto en lo que es la seguridad urbana, pero también la resolución de conflictos en situaciones como la Araucanía. Entonces, para hablar un poco del proceso de paz en Colombia, y con esto cerramos para luego tener espacio de preguntas con ustedes. Ya les comenté un poco que Colombia ha sido un caso icónico porque ha sido el acuerdo de paz que ha tenido mayor inclusión de los temas de género, pero esto no fue algo que se dio de la noche a la mañana. Hubieron 4 años de negociación donde no hubieron mujeres en las mesas de negociaciones. Tocó que las mujeres formaran lo que fue la coalición de la Cumbre de Mujeres, Paz y Seguridad, donde más de 500 mujeres se organizaron en todas sus diversidades con apoyo de la cooperación internacional para exigir que querían tener una representación formal ante la mesa de negociaciones en La Habana. Y lo lograron y se creó lo que se llama la Subcomisión de Género, que dio paso a tener el acuerdo de paz con más inclusión a los temas de género. Siguiente, por favor.
Y aquí, para que sea un poco más vívido el ejemplo, les muestro este siguiente video que les cuenta un poco lo que fue el proceso de la participación de las mujeres en el proceso de paz. Ya esto se firmó en el año 2016, así que ya llevamos 5 años en su implementación. Sigue con bastantes retos, pero es el acuerdo que se tiene y que va a tener que sobrevivir en todos los distintos cambios de gobierno, también las distintas crisis que estamos viviendo, el COVID y la pandemia. Recordemos que no solo afectó en nuestro país, pero a nivel mundial retrocedió más de 20 años lo ha logrado en materia de igualdad de género, que hoy en día estamos buscando también reactivar y que se logre posicionar, y más aún en contextos de conflicto o crisis humanitarias, que retrocedió también la capacidad de las mujeres de seguir participando de manera activa y significativa en estos procesos, como lo fue en Colombia. No sé si ya estará listo el video. Colombia ha alcanzado un acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado más largo del hemisferio, pero las heridas de la guerra están lejos de sanarse. 60 años de lucha han quitado la vida a más de 200.000 personas y han desplazado de sus hogares a millones. Las mujeres fueron blancos sistemáticos durante el conflicto y sufrieron secuestros, torturas y violencia sexual, pero también se convirtieron en actores principales de las negociaciones para la paz. Las mujeres lucharon por asientos en la mesa de negociaciones y ayudaron a exponer el impacto devastador que la guerra trajo a sus vidas. Nosotras las mujeres hemos sufrido en todo el contexto. Se sufrió la violencia sexual, se sufrió el exterminio de mujeres, el asesinato de mujeres. Nos han convertido en como ese botín de guerra para los hombres. Débora Barros es abogada y activista de derechos humanos de la comunidad indígena Wayuu en Bahía Portete, en la costa norte de Colombia. Los Wayuu son el pueblo originario más grande del país. En 2004, los paramilitares atacaron el poblado de Débora para expulsar a la comunidad de su tierra ancestral. Aquí en Portete hace 12 años hubo una masacre, asesinaron mujeres, acabaron con las casas, hicieron una cantidad de vejámenes horribles que hicieron que la comunidad se desplazara hacia Venezuela. Mi vida cambió porque en ese momento comencé a ser amenazada, comencé a tener mucho miedo, a temblar, pero me convertí en una mujer fuerte. A pesar de las amenazas contra su vida, Débora se convirtió en líder y enérgica defensora de las víctimas del conflicto. Fundó la organización Mujeres Tejiendo Paz, que busca justicia para las víctimas de la violencia. Comenzamos a hacer actividades, de que la gente pudiera hacer su propio duelo, que la gente contara su historia, que la gente pudiera hacer un recorrido en las comunidades, mirar las casas de los fallecidos. Cada relato, cada historia a mí me marcó mucho, a mí me dio más fuerza para seguir adelante y poder lograr el objetivo final, que es la paz. Yo creo que un elemento importante es el elemento de transformación del dolor, o sea, cómo transformar esos dolores en otra cosa, cómo transformar el miedo, cómo unir el miedo para poder hacerle frente a eso, ¿cierto? Viviana Penaranda es una activista de Buenaventura, localidad del Pacífico colombiano. En esa ciudad viven cientos de miles de desplazados por el conflicto. Lo que buscamos es el acceso también de las mujeres a esos espacios institucionales que por miedo no se llegan. O sea, nosotras estamos transformando el concepto de poder. Colombian women have been extremely active and they have really become a very powerful political voice for resistance but also for transformation. Belén Sanz es la representante de ONU Mujeres en Colombia. The peace process was announced publicly in October 2012. At that time, only men were plenipotentiary negotiators, or those who really take decisions in the table. Women's movements called together about 500 women from all parts of Colombia. They were together for 3 days. They had the support of UN Women and the international community, and they advocated very strongly for having women present in the peace talks table. And as a result of this very strong push, the President of Colombia announced the nomination of 2 women plenipotentiary within the negotiators. So we started to see a change there.
Tras el anuncio, los negociadores solicitaron que se permitiera a las víctimas viajar a La Habana para que las partes del conflicto pudieran escuchar los testimonios de los que más han sufrido por la guerra. Belén Sanz acompañó a las víctimas. 60% of the victims who visited Habana were women, and women from all diverse origins of Colombia, and women who had been victims of different forms of human rights violations, including sexual violence, which was put forward as a key element. Cuando yo estuve en La Habana, Cuba, para mí, como mujer, como indígena y como víctima, fue algo importante porque realmente desde ahí podría dar mis aportes, mi lucha, mi resistencia, todo lo que yo había luchado como defensora y como mujer dentro de un escenario histórico para Colombia. O un éxito de las mujeres es haber constituido la Comisión de Género, ¿cierto? Estar allí, hablar y tener voz propia como mujeres. Creo que ha sido uno de los elementos importantes de estos diálogos. Que se tenga en cuenta el enfoque de mujer y el enfoque de género en los documentos, que salga escrito, que se mencione ya, ¿sí? Que toda la gente esté diciendo cómo van las mujeres, cómo se va a reparar a las mujeres, cómo las mujeres estamos aportando, ¿cierto? Que se tengan en cuenta todas las múltiples violencias que viven las mujeres, eso es. Sí, entonces la pregunta era frente a los roles de liderazgo en estos equipos negociadores. En el equipo de gobierno sí se logró que, por ejemplo, está Juanita Millán, que era una teniente de navío. Ella lo que se logró al ser una mujer que estaba particularmente en las Fuerzas Armadas fue que permitió trabajar muy cercanamente todo lo que fue el cese al fuego. Entonces se tuvo también esa perspectiva, a pesar de que no fue fácil para ella. Si hablan con ella en algún minuto, les contará también los retos que tuvo siendo una mujer uniformada y que eran hombres de grandes rangos. Y en Colombia, al igual que en Chile y en muchos otros países de América Latina, las mujeres todavía en la fuerza pública no han logrado ciertos rangos. Hay muy pocas, por ejemplo, mujeres generales, porque entraron muy tarde a la carrera. Entonces, en áreas como lo que es la negociación del cese al fuego, tiende a ser muchas veces militarizada y donde no hay mujeres. Y acá se logró que al tener una mujer capacitada, una teniente de navío logró participar de manera activa en lo que fue la negociación del cese al fuego. Hubieron otras dos mujeres que sí lograron participar con los roles, tenían casi el mismo rol. Obviamente, como demuestra acá el video, fueron 4 años de negociación donde no hubieron mujeres, donde se logró, después de mucha incidencia de las organizaciones sociales de las mujeres y de la cooperación internacional, a que las mujeres estuvieran ahí formalmente, y se creó esta subcomisión de género donde tanto el gobierno como las FARC-EP daban 5 mujeres. En las FARC-EP, en la antigua guerrilla de las FARC-EP, sí no se logró mucho esa participación más activa porque como estaban negociando, el equipo negociador eran los del comité político y ahí nunca tuvieron mujeres, entonces llamaron a mujeres que estaban ya más como de mando medio, que ahí entró Victoria Sandino, Olga Marín y otros perfiles, pero realmente en la guerra ellas nunca tuvieron un rol de liderazgo, sino que fueron llamadas ante la solicitud de crear esta subcomisión de género. Entonces ahí sí vimos que hubo un poco más de debilidad en cuanto a la participación, pero algo que sí vemos mucho es que a veces puedes tener mujeres participando de manera igualitaria en la negociación, pero luego a la hora de la implementación las mujeres no están en los roles de liderazgo para implementar, por ejemplo, las distintas arquitecturas que se forman. Entonces por eso es importante ver cómo se mantiene esa continuidad de que la participación no sea solamente, bueno, tengo que cumplir ante la cooperación internacional y pongo mujeres, como te refieres tú, sino que más bien en qué rol van a estar, pero que sean roles realmente significativos y no sea una participación de relleno como lo vemos muchas veces en las cuotas de las elecciones políticas, sino que sea realmente un rol importante y esperamos si el día de mañana hay algún proceso de negociación en Chile que las mujeres desde el inicio estén presentes de manera significativa y participativa y no solo como un consejo consultor, como es el ejemplo en Siria, lo que se creó, como no hay mujeres negociadoras, lo que se creó es lo que llaman un comité asesor de mujeres al representante del secretario general de las Naciones Unidas, lo cual fue un primer paso porque permitió que las mujeres tengan acceso al proceso, pero no de manera directa o formal como lo fue en Colombia.
¿Y qué pasa ahí? Es que a veces nos quedamos muy cómodos y decimos, bueno, pero las mujeres sí están ahí, pero realmente no se ha cumplido la necesidad estratégica y política de las mujeres de ser parte formal de los procesos de negociación y de mediación. Y que estos procesos también sean representativos de la sociedad en la que se está. En el caso colombiano son más de 130 grupos indígenas, por ejemplo, también una porción importante de afrocolombianos, negros y palenqueros, y ese también núcleo de representatividad de las mujeres tenía que ser representativo de la sociedad. Y ahí también las mujeres indígenas, como fue en este caso, estuvieron presentes en La Habana y también las mujeres afrocolombianas. Y por ejemplo, hoy en día ya Colombia va a tener su primera vicepresidenta afrocolombiana. Entonces también es como que no tengamos ese error de decir las mujeres como si fuésemos todas homogéneas, pero también entender la diversidad en materia de etnia, de edad, pero también nuestra diversidad y nuestra orientación sexual, que cada vez también ocupa una relevancia mayor, que hasta el día de hoy no la ha tenido tampoco en materia de resolución de conflictos. Si podemos retomar la presentación. Y voy a avanzar acá rápido porque la idea es poder tener más espacio de preguntas. No sé si hay alguna reflexión del video antes de pasar a la presentación. Bueno, como les comentaba de la Subcomisión de Género de La Habana, esta subcomisión fue la primera que existe a nivel mundial porque fue formal al proceso. O sea, no era un comité asesor, no era un comité técnico, sino que realmente era una subcomisión formal donde cada parte puso a 5 mujeres por parte y parte, creo que en una sí había un hombre, y esta comisión lo que sirvió era que recibía todas las solicitudes y propuestas de sociedad civil, no solo organizaciones de mujeres, pero también de LGTBI, y llevaban las propuestas, la subcomisión las revisaba y luego las pasaba a la mesa negociadora dependiendo del punto que se estaba negociando en La Habana. Entonces esto permitió que fuese también un poco más participativo y que hubiesen propuestas que pudieran llegar de manera directa a la mesa negociadora. Si podemos avanzar en la presentación a donde estábamos. Para quienes no conocen, el Acuerdo de Paz en Colombia tiene 6 capítulos. Sí, avancemos más. Listo, entonces ya les comenté sobre la subcomisión de género. De los 6 capítulos que tiene el acuerdo, es el siguiente, ahí. Hay 6 capítulos que se negociaron en La Habana. Uno sobre reforma rural integral, que tiene que ver también todo el tema de restitución de tierras, todo lo que es la ruralidad colombiana, que crea incluso también un departamento de la mujer rural. El punto 2 de participación política. El punto 3, que es el fin del conflicto, que fue primero el cese al fuego y también la dejación de armas, reincorporación y las garantías de seguridad para la no repetición, que es el punto donde trabajamos nosotros desde la misión de verificación de las Naciones Unidas. El punto 4 sobre la solución al problema de drogas ilícitas, que es mucho lo que es la sustitución de cultivos ilícitos. Como saben, Colombia tiene un gran problema en materia de drogas y la idea es poder sustituirlo de una manera eficaz, que tristemente hasta ahora no ha sido muy exitoso. El punto 5, que es sobre víctimas y el sistema integral de justicia, reparación y no repetición, que se crea todo un sistema en Colombia. Existe hoy en día la Jurisdicción Especial para la Paz, como la Comisión de la Verdad, que justo ahora el 28 de junio va a sacar su informe final, y también todo lo que va a ser las garantías para la no repetición. Y el último punto, que es sobre la implementación, la verificación y la refrendación. En todo este acuerdo de paz y estos 6 capítulos hay más de 100 provisiones de género y es por eso que el acuerdo ha sido tan ambicioso en esta materia. Uno de los retos, y es importante considerar, es podemos ser muy ambiciosos en el texto, pero luego la implementación, si no hay los recursos, que ha sido el reto que tenemos actualmente en Colombia, se limita mucho su implementación y queda más en el papel y no en la práctica. Entonces, por ejemplo, hace poco un informe de la Contraloría hizo ver que solo el 4% de los fondos para la implementación del acuerdo de paz han sido adjudicados para temas de género. Y también que está avanzando mucho más lento las provisiones de género en su implementación que el acuerdo en su totalidad. Y a su vez, Colombia hasta ahora no ha tenido, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer. Todo se ha ejecutado a través de una Consejería para la Mujer que tiene solamente 5 personas de staff. Entonces, es importante que sí, que toda esta arquitectura que hacemos en materia de participación de las mujeres, acuerdos de paz, que en su implementación lo pensemos también en materia de recursos, porque si no se dificulta mucho cómo se implementa
el enfoque de género. Siguiente. Siguiente. Acá solo para hacer un hincapié en un aspecto muy único del proceso de paz en Colombia, y era que las antiguas guerrillas de las FARC-EP tenían también un componente muy importante de mujeres. El 30% del componente guerrillero de las FARC, o sea, quienes estaban activamente luchando en el territorio, eran mujeres, por lo cual hizo que todo lo que es el proceso de reincorporación ha tenido que tener un enfoque de género muy específico. Y en particular, nos pasó de que, por ejemplo, al momento de la dejación de las armas, no se esperaba que hubiese un número de mujeres tan grande y también que tantas mujeres iban a llegar embarazadas o con hijos. Entonces, todo el proceso para recibir a las antiguas guerrillas no estaba adaptado para las mujeres, no habían espacios para niños, y eso hizo que muchas de las mujeres que, a pesar que tuvieron roles, por ejemplo, de ingeniería, de inteligencia durante la guerra, a la hora de la transición a la vida civil, como no había mecanismos de cuidado para los hijos, recayeron en las mujeres y muchas de ellas dejaron esos roles públicos de participación política, por ejemplo, participación en proyectos productivos, porque no había un sistema de cuidado que favoreciera este proceso para las mujeres. Siguiente, y ya vamos cerrando. ¿No podemos avanzar? Acá solo para nuevamente mencionar el tema de garantías de seguridad, que este es un capítulo específico del acuerdo que estamos verificando y que lamentablemente no se han podido cumplir las garantías de seguridad para que se permanezca la participación activa de las mujeres en el proceso. Siguiente. Yo creo que podemos dejarlo hasta ahí porque era más para comentarles de otros ejemplos de otros países, como les mencionaba en el caso. Si podemos adelantar. Entonces, en otros contextos, como le mencionaba, en Siria no se ha logrado aún la participación formal de las mujeres en las mesas negociadoras. Solo hemos logrado que se tenga el grupo asesor de mujeres y que sigue siendo una demanda no satisfecha para ellas de poder tener un rol formal en las negociaciones, aunque las negociaciones tampoco han logrado avanzar mucho. Pero también es como llegar a un punto donde decimos, bueno, no, las mujeres están ahí, nos asesoran, pero no, lo que las mujeres quieren es no solo asesorar, sino que realmente tener un rol formal en la negociación. Siguiente. En el caso de Myanmar, donde también trabajé, ahí sí hay un conflicto que ha sido muy crítico por muchos años, que no ha llegado a una resolución, pero ha sido más un poco el conflicto interétnico que existe entre los Rohingya, que son musulmanes, y los Rakhine, que son budistas, que dicen que históricamente los Rohingya no pertenecen, y esta es una población étnica que no ha tenido, que realmente está en una situación de apatría, porque tanto Bangladesh dice que no pertenecen a ellos, Myanmar dice que pertenecen a Bangladesh. Es un conflicto que ya lleva más de 10 años y que no ha podido tener una resolución. Y parte es también porque los mismos Rohingya no tienen una representación social o política, entonces tampoco ha permitido facilitar ninguna negociación con el gobierno de Myanmar. Y las mujeres han sido muy afectadas, en particular por la situación de desplazamiento que han vivido permanentemente entre Bangladesh y Myanmar, y la situación en particular en materia de explotación sexual que han vivido las niñas y las adolescentes. Siguiente. Y bueno, el caso de Afganistán, que tuvo su momento y su pico, y creo que ya la comunidad internacional tristemente lo ha olvidado, y muchas veces cuando hablamos de Afganistán nos pensamos las mujeres completamente cubiertas en burka, pero realmente las mujeres tienen allá también un poder político, aunque es una minoría, pero que ha tenido un acompañamiento también de la cooperación internacional y que muchas se sintieron abandonadas cuando se retiran las tropas, porque sienten que se hizo mucha incidencia para que las mujeres tuvieran una situación y una inclusión también en decisiones políticas. Incluso una de ellas participó activamente en las negociaciones que se tuvieron en Qatar durante un tiempo, en Doha, pero sintieron que fueron abandonadas un poco a la suerte del Talibán, y no obstante, el Talibán igual siente cierta presión de la comunidad internacional porque es un país que está en una situación de pobreza extrema y que requiere la cooperación internacional para mantenerse y para ello seguir teniendo cierta validación con la población, que han considerado y han negociado, aunque son muy mínimos, los temas de género, por ejemplo, la participación de las niñas en las escuelas, pero no sigue siendo lo necesario para las mujeres que han estado luchando por la paz del país y que hoy en día se sienten abandonadas en el proceso por la cooperación internacional.
Entonces lo quisiera dejar hasta ahí para ya ahora abrir el espacio para preguntas. Sí. ¿Tema? No sé si... Perdón, solo para cerrar con un punto que se me había olvidado mencionar, aunque lo mencioné a través de la presentación, que es la interseccionalidad. Entonces es muy importante cuando estemos hablando, cuando ustedes en su mismo trabajo social que realizan en materia de cuando hablamos del enfoque de género, no homogenizar el grupo de mujeres. Tenemos que considerar temas etarios, temas étnicos, temas sobre nuestra orientación sexual, identidad de género y asegurarnos que estamos también dialogando y haciendo un análisis con las distintas poblaciones que vamos a trabajar. Si no, vamos a seguir en una perspectiva genérica de cuál es la situación de las mujeres, en vez de entender, por ejemplo, cuál es la situación de las mujeres jóvenes urbanas versus la situación de las mujeres jóvenes rural en la Araucanía, y les puedo decir que son muy distintas en sus necesidades, en sus perspectivas. Lo mismo también con hombres jóvenes, es muy distinto. Si tú eres un hombre joven nacido, criado en Temuco, a que si vas y hablas con un hombre joven nacido y criado en Cherquenco sobre sus realidades y sus perspectivas también en materia de seguridad, pero también en temas de necesidad. Entonces, solo para que tengamos este enfoque sobre interseccionalidad y obviamente la interculturalidad, que es muy importante para la región de la Araucanía, que inclusive ahí no podemos generalizar y decir los mapuches, las mujeres mapuches, pero también entender su diversidad también en materia de edad, en materia de género, en materia educacional. Entonces, no perder tampoco estos énfasis y estos enfoques en nuestro análisis. Ahora sí, ya me callo. Gracias. Creo que ya tenía una pregunta. Muchas gracias, Devana, por su estupenda presentación. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. También no sé si es que hay alguna pregunta en el chat. Me dicen por allá, Sergio, si es que hay alguna cosa por ahí. Por favor, comentarios, preguntas. Sí. En el chat no veo preguntas, profesora. Gracias. Sí, es que por eso preguntaba. Bueno, de nuevo. Bueno, tengo un perfil específico a nivel profesional y de ahí surge esta pregunta, desde el crecimiento y crianza acá en la Araucanía. Escuché que mencionabas el tema de la CEDAW. La CEDAW permite a los estados generar estrategias para poder abordar ciertos temas y evitar la violencia. Me preguntaba en el tema de los informes sombra, que son estos informes que puede elaborar la sociedad civil para contraargumentar los aspectos que tiene el Estado con respecto a eso. Nosotros desde la Araucanía, ¿cómo podríamos aportar en la elaboración de esos informes para poder visibilizar estas experiencias que ocurren acá en la Araucanía con temas de violencia ejercida hacia las mujeres? Y también intentar de hablar del tema de la violencia institucional, porque muchas veces en este intento de solucionar los problemas de género se vuelven a victimizar a las mujeres y después no se buscan alternativas desde la institucionalidad que está muy bien planteada. Pero en la realidad local son las organizaciones sociales que brindan esos apoyos y esos soportes, sobre todo emocionales en situaciones de crisis. Entonces, como por ahí van estas dos preguntas. Sí, con tu primera pregunta sobre los informes sombras, los puede realizar cualquier organización social. Y hay un periodo también donde se reciben los informes. Entonces, por ejemplo, si hay alguna organización de mujeres que tenga una representatividad acá en la Araucanía o incluso organizaciones nacionales que puedan enfocar sus informes sombras en la situación de la Araucanía. Entonces, esos procesos están. Puedo compartir a través de GEMA también la página donde dan como un poco más de orientación sobre los tiempos. Porque también cada país tiene su periodo de presentación de los informes ante la CEDAW y la idea es que coincidan un poco los tiempos y que los informes sombras lleguen antes de la presentación del informe del Estado. Pero como les digo, puede ser cualquier organización que ya sea regional o también una organización nacional, de incidir con ellas para que el enfoque del informe pueda ser en materia específica de la situación de la Araucanía. Y sobre tu segunda pregunta, con la fuerza pública y también la violencia estatal, es algo que
Se puede trabajar de distintos ámbitos. El número uno, y creo que muchos países de la región también están avanzando hacia lo que es la reforma policial. Por ejemplo, en Colombia también fue uno de los acuerdos tras el estallido social, y se tiene incluso una persona que fue dada por la Organización de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la policía para que haga todo el trabajo de estructuración desde el interno, porque tiene que haber un compromiso también de entender qué es lo que está pasando. Lamentablemente, Rosamilia Salamanca, que se iba a conectar hoy día, es una de las expertas en materias de seguridad, de sociedad civil. Un espacio que funcionó muy positivamente en Colombia fue crear un espacio permanente de diálogo de organizaciones de mujeres con fuerza pública. Incluso la fuerza pública, tanto policía como militar, eran mujeres militares, mujeres policías, y había un diálogo porque había más confianza de expresar desde las mujeres también cómo sentían la presencia de la fuerza pública, qué se podía hacer para mejorar. Entiendo que hay un esfuerzo hoy en día también desde el Ministerio de la Mujer con el Ministerio del Interior de también reforzar y de tener un comité interno dentro del Ministerio del Interior para trabajar lo que es la seguridad desde las mujeres. Obviamente esos procesos nacionales también toman un tiempo a que aterricen a nivel regional, pero creo que, y yo solamente que he estado siguiendo mucho la situación de la Araucanía, pero más desde lejos, y por ejemplo no se ha visibilizado tampoco qué efecto está teniendo las situaciones de inseguridad también en las mujeres, en el día a día, y en la parte urbana y la parte rural, y creo que tal vez es un trabajo que las universidades también pueden aportar a poder llevar eso a la mesa, porque muchas veces la información no está o no hay las capacidades para recopilar esa información, no solo para entender lo que está significando para las mujeres la situación de inseguridad, pero también qué pueden aportar las mujeres para la resolución del conflicto. Y creo que eso hay que trabajarlo más para poner en evidencia que también hay una capacidad desde las mujeres en la región para aportar a lo que puede ser la seguridad, no solamente del día a día, pero también lo que es la resolución de conflicto a nivel más macro regional. ¿Respondí ahí? Sí, súper. Pregunta, comentarios, quejas, reclamos. Gracias. Bueno, en realidad son 3 preguntas. La primera sería, había visto en las guerrillas había como un 23 o un 30% de mujeres, y era si los hombres de la misma guerrilla trataban como aún igual a las mujeres o igual ejercían violencia sexual. La segunda pregunta es de los cascos azules. ¿Qué requisitos son para las mujeres ingresar en los cascos azules y que ellas tampoco puedan ejercer violencia sexual a otras personas? Y tercera, es más una opinión personal de si crees que con la victoria de Petro en Colombia se logren avances o retroceso o se siga lo mismo en la equidad de género y disidencias sexuales. Sí, con la guerrilla, como les mencionaba, dentro de las pocas guerrillas en el mundo que han tenido un componente de mujeres tan amplio, el anterior fue Nepal, en Guatemala, que es el caso más cercano, el número no se aproximaba al 30% del componente guerrillero. En lo que era cuando salió las FARC a la vida civil, tenían un discurso muy desde el enfoque que todos eran iguales, que en la guerrilla nunca hubo desigualdad. Lo que sí es verdad que dentro de la guerrilla, en su diario vivir, sí había una distribución equitativa de tareas, en el sentido que los hombres cocinaban, las mujeres hacían la guardia, las mujeres eran también labores de inteligencia, pero lo que sí, nunca hubo una igualdad de derechos. Entonces, por ejemplo, nunca han habido mujeres comandantes o mujeres que formaran el alto comando de las FARC. Entonces, ahí también había como un discurso que incluso ellas mismas después lo fueron desarrollaron la tesis del feminismo insurgente y luego eran en la fase de reincorporación. Y era de que, claro, podemos hablar de que había una igualdad en distribución de tareas, pero no en materia de derechos y acceso a las posiciones de poder, que hoy en día, como les decía, se siguen debatiendo un poco desde esa ideología feminista que tenían y que en realidad en materia de derechos no era tan así. Con los cascos azules hay 2 maneras en que se despliegan a los países, principalmente como contingente. Entonces, por ejemplo, si hay un contingente del Ejército de Chile que tiene pocas mujeres, habrán pocas mujeres en las que ellos despliegan.
Lo que están buscando hacer más y más los países es dar incentivos. Entonces, por ejemplo, decir, vamos a priorizar lo que hacemos nosotros en la misión, que no tenemos contingentes, pero sí observadores, que los países nos mandan las listas. Y en la misión lo que hacemos es que les decimos a los países con más mujeres van a ser priorizados para el despliegue. Entonces, una manera también de motivar a que los países busquen mayores maneras de promocionar mujeres. Pero si el país no hace un ejercicio interno de tener más mujeres en sus ramas militares o policiales, va a ser muy difícil que cumplan con los requerimientos internacionales al momento de desplegar. Sí hay estudios que demuestran que más mujeres en los despliegues reduce la tasa o la incidencia de explotación sexual. No tenemos hechos, al menos reportados, de mujeres que cometan violencia sexual. No digo que no pase, puede que pase, pero no ha sido algo que haya sido reportado y siguen siendo los hombres mayoritariamente ejecutores de la violencia sexual en estos contextos. Y en materia de Petro, lo que ahora, para quienes no conozcan, justo este fin de semana hubieron la segunda vuelta presidencial en Colombia, que fue electo el primer presidente de izquierda en 204 años. Y uno de los hitos históricos es que tiene su fórmula vicepresidencial, es la primera mujer afrodescendiente de Colombia, y que es una mujer de base, es una lideresa social del Cauca, que ha sufrido varios atentados de seguridad, es una activista medioambiental que ha recibido incluso el premio Goldman, y ha significado un hito porque las mismas comunidades de base colombianas se sienten que ahora están representadas. En este gobierno en Colombia actualmente existe la Consejería para la Mujer y la Equidad, que es muy pequeña, y ahora se va a crear el Ministerio de la Equidad y la Igualdad, que va a estar a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. Hay mucha expectativa frente a qué va a significar eso para las mujeres, para las disidencias sexuales y para las comunidades étnicas. El mayor reto va a ser si realmente para el Plan Nacional de Desarrollo se le da el presupuesto que requiera ese ministerio para funcionar. Si no, nuevamente va a ser un hito a nivel de crear una estructura, pero sin recursos va a ser muy difícil en el contexto colombiano. Pero espero reportar avances positivos en la próxima presentación. ¿Alguna otra consulta? Cuéntame. ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos cerrando nuestra estupenda presentación con las palabras de cierre de la directora de la carrera de Trabajo Social, María Angélica Franco, quien va además a entregarle un pequeño presente a nuestra invitada. Muchas gracias. Entrega primero de esto, ¿ok? No, gracias. Muy buenos días. Sí, todavía muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer la presencia el día de hoy en esta charla tan importante, sobre todo para nuestra carrera en un trabajo social, ¿cierto? De saber que tenemos que trabajar a través de la diversidad, a través de la igualdad y sobre todo a nuestra excelente expositora el día de hoy, que fue una charla muy importante y muy relevante. ¿Sí? ¿Gemma? Sí, si era solamente un saludo. Okay. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima charla.